Ya, ante todo, muy buenas noches, estimado docente y compañeros todos. El día de hoy les vamos a dar a conocer acerca de las orientaciones para el cuidado integral de la salud mental de las personas con trastorno del espectro autista. Siguiente, por favor. En primera instancia, es importante que reconozcamos que la salud va a ser una condición indispensable para el desarrollo humano. Y es por ello que el Estado tiene como deber el promoverla y el también el prevenir algún tipo de alteración en la misma. Es por ello que el Ministerio de Salud debe supervisar la prestación de estos servicios de salud precisamente a nivel nacional. Es por ello que se conformó la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, que viene a ser un órgano de la línea del Ministerio de Salud, que postuló las orientaciones para el cuidado integral de la salud mental de las personas con trastorno del espectro autista, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Siguiente. Bueno, el trastorno del espectro autista es una condición permanente en la que compromete el funcionamiento adaptativo de la persona desde la niñez hacia la adultez, por lo que va a requerir diferentes terapias psicosociales para así poder mejorar la calidad de vida precisamente tanto de estos pacientes como de las personas que los cuidan, sus familiares, etcétera. Es precisamente por ello que se va a requerir de una coordinación e integración entre las personas encargadas de cuidar a estos pacientes junto con el personal de salud que cubre las necesidades de salud mental en estas personas. En el caso del Perú, como podemos ver en la parte derecha, comunitario para la intervención más a estos pacientes y a estas familias, para así poder brindarles mejores programas terapéuticos y también una rehabilitación psicosocial. Siguiente, por favor. En cuestión de las dificultades para la detección y diagnóstico de trastorno espectro autista, eh, se identificaron dos. El primero en el ámbito familiar, que es cuando los padres tienen la dificultad para la detección de los síntomas iniciales, y el segundo, que es en el ámbito de los servicios de salud, que hace referencia a la inadecuada capacitación de los profesionales de salud, lo cual va a provocar que no puedan reconocer las alteraciones conductuales de estos pacientes. Además, que en el caso del Perú existe una falta de implementación para que se pueda tratar a estos pacientes, especialmente en las zonas rurales. Siguiente, por favor. En cuestión a las consideraciones generales para el cuidado integral de estos pacientes, en primer lugar tenemos a la detección temprana, que hace referencia a que se requiere la vigilancia del desarrollo constante del paciente. El segundo, que viene a ser el diagnóstico, el cual hace referencia a los procesos de confirmación y descarte de este trastorno. En tercer lugar, tenemos a la intervención, que hace referencia a las acciones de rehabilitación psicosocial o farmacológicas. En cuarto lugar, tenemos a la intervención temprana, que son los diferentes programas para poder apoyar a los niños pequeños que tengan riesgo o hayan sido diagnosticados con alguna condición de discapacidad. En quinto lugar, tenemos a las necesidades complejas asociadas, que hace referencia a cuando en un grupo familiar existe de 2 a más integrantes que tengan este trastorno. En sexto lugar, tenemos al tamizaje, que hace referencia a la detección específica. Y finalmente, la vigilancia, que vienen a hacer todas las actividades para la promoción y también para el seguimiento del desarrollo del paciente. Siguiente, por favor. En cuestión a los enfoques para el cuidado integral de las personas con TEA, en primer lugar tenemos al enfoque comunitario y familiar, que hace referencia a que la participación comunitaria va a ser crucial para que este paciente pueda tener un soporte importante para su rehabilitación y para sus terapias. En segundo lugar tenemos al enfoque de los derechos humanos, que es el que hace referencia a que se tiene que evitar la discriminación a estas personas para que así se sientan mucho más cómodas y no exista una desigualdad tanto en servicios de salud, educación, empleo y vida comunitaria. En tercer lugar, tenemos al enfoque del curso de vida, que nos dice acerca del abordaje integral y diferenciado de las intervenciones a favor de estas personas. En cuarto lugar, tenemos al enfoque de género, que básicamente
refiere a la igualdad que tiene que haber igualdad de trato con estos pacientes. En quinto lugar tenemos al enfoque de interculturalidad, que se tiene que respetar la diversidad cultural. Y finalmente al enfoque interseccional, que hace referencia a las diferentes características de un individuo que pueden generar exclusión o desigualdad. Siguiente, por favor. Enseguida tendremos al enfoque de discapacidad, el cual se refiere a la existencia de las barreras que impiden ejercer los derechos que con normalidad de las personas que tienen el trastorno de espectro autista. En este se pretende practicar los principios de diseño universal que nos pueden mostrar el trabajo en equipo, la flexibilidad, la información fácil de percibir y demás para que todas estas personas que tienen el trastorno puedan ejercer sus derechos con normalidad. Esto con el fin de tener ajustes razonables para la vida completamente normal para estas personas. Siguiente, por favor. Seguidamente tendremos a las consideraciones específicas para el cuidado integral de las personas con el trastorno de espectro autista. En cuanto a la sensibilización, concienciación y a la divulgación de la información, este es un tema muy importante, ya que ayuda a promover la información real y actualizada de la condición, para que podamos estar continuamente informados sobre las actualizaciones que haya sobre este tema. Además de difundir las señales de alerta que este trastorno nos pueda presentar y así poder diagnosticarlo y llevarlo al centro médico más cercano. Y por último, promover la información acerca de los recursos disponibles para estas personas. Para esto es muy importante tener en cuenta los medios, ya que estos van a ser los principales eh, focos de transmisión respecto a la información. En estos vamos a tener a los medios televisivos, a los radiales, a los escritos, redes sociales y eventos. O sea, no va a haber ningún tipo de excusa para que la información no llegue. Y eh, este tema, tanto de la sensibilización, concienciación y la divulgación de la información, tiene como finalidad incrementar el conocimiento de los trastornos de espectro autista, además de sensibilizar respecto a las personas que tienen este trastorno, dándoles y generándoles tolerancia y respeto hacia ellas mismas, y educar al personal estudiantil y profesional sobre la identificación de este trastorno. Siguiente, por favor. En tanto a la detección temprana, es también de suma importancia, eh, ya que esta se va a dar en un periodo de vigilancia en todo el desarrollo de este trastorno. Los principales agentes para visualizar e identificar son el lenguaje, las acciones motoras, la relación social que tienen y el desarrollo cognitivo que llegan a tener. Todo esto es preferible que se dé el estudio en menores de 6 años. Durante los 6 primeros meses es fácil de reconocer este trastorno, ya que los bebés no van a mirar a los ojos de las personas de las que les están hablando y tampoco van a hacer los gestos como es el sonreír. Ah, Antes de los 12 meses, los indicios van a ser de que no imitan o no hacen los gestos sociales, como ya viene a ser el sonreír o hacer las muecas, no indicar las cosas que quiere, o sea, como no decir que tiene hambre o que quiere comer, no responde a su nombre cuando lo llaman y no tener interés en los objetos. Eh, Posteriormente se da de 18 a 36 meses, donde se va a proceder a realizar un test llamado el M-CHAT-R, el cual si muestra entre 0 a 2 puntos, vamos a ver que tiene un bajo riesgo o negativo de tener el trastorno. Si sale de entre 3 a 7 puntos, vamos a ver que este tiene un riesgo moderado y de 8 a más puntos tiene un riesgo alto.
lo que indica de que es propenso a desarrollar ese trastorno. Es muy importante lo que pongo arriba, ya que no existe un único signo conductual o alteración en el desarrollo. Nos puede mostrar distintos indicios para que este trastorno se pueda desarrollar. Eh, Esta detección temprana debe incluir la entrevista familiar, muy importante porque cuando necesitamos la información de menores de 6 años, la misma persona no nos va a poder dar, sino que sus familiares. Además de identificar los factores de riesgo, la prevalencia incrementada y de protección, además de la evaluación del desarrollo intelectual paso a paso y la documentación de todo este proceso para que sea algo mucho más eh, ordenado. Siguiente, por favor. Seguidamente tendremos a la evaluación, tanto, más que todo la especializada. Esta vamos a ver que tiene más que todo una derivación a los diagnósticos de trastorno espectro autista, a una evaluación más especializada. A esto mucho se refiere a los menores de 3 meses. Estos, esencialmente, en los establecimientos vamos a ver que tiene un personal muy específico, tanto un médico, que preferiblemente se trata de un psiquiatra infantojuvenil, además de un neurólogo pediatra, muy importantes para poder hacer el diagnóstico referido a estos menores de 3 meses, además de un psicólogo infantojuvenil, en un tecnólogo médico para la terapia del lenguaje y ocupacional. Estos deben realizar un diagnóstico y evaluación integral sobre cada uno de los temas, además de realizar un plan de atención individualizado, un trabajo en equipo del personal de salud sin interrupción entre ellos. En las evaluaciones que vamos a ver en esta evaluación especializada, vamos a ver en primer lugar las habilidades intelectuales y estilo de aprendizaje, habilidades de lenguaje y comunicación, habilidades motoras gruesas y finas, conducta adaptativa, comorbilidad médica, salud física y nutricional, evaluación neuropsicológica y perfil vocacional y o sociolaboral en adultos. Siguiente, por favor. De las intervenciones para los niños, niñas y adolescentes y adultos con trastorno de espectro autista, los servicios de psiquiatría y o salud deben seguir los siguientes pasos: diseñar un plan individualizado, conteniendo las múltiples intervenciones que se van a realizar, en un plan de atención individual, individual, individualizada, considerando los objetivos terapéuticos, además de promover la información acerca de los servicios sociales o locales, iniciar las intervenciones lo más pronto posible, realizar intervenciones psicosociales dirigidas a modificar el ambiente físico y social, teniendo cuidado con estas personas, además de considerar intervenciones apropiadas por edades, proveen, proveer intervenciones de rehabilitación psicosocial, además de los servicios terapéuticos, y en adultos se dan las intervenciones de rehabilitación sociolaboral mediante los programas de entretenimiento vocacional. Siguiente, por favor. Y bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la atención y cuidado de las familias. En relación a las familias de personas con el trastorno de aspecto autista, los establecimientos que cuentan con servicios especializados en la salud mental deben proveer información acertada, de calidad, basada en evidencia acerca del trastorno de aspecto autista. También se debe atender cuidadosamente los puntos de vista e información que van a proveer los miembros de la familia, así como también deben desarrollar programas de intervención y soporte familiar que procuren asistir y apoyar a las familias durante el proceso de diagnóstico hasta la intervención. En estos puntos tenemos que tener que debemos capacitar y debemos brindar grupos de apoyo, atención psicológica y psiquiátrica
servicios sociales de apoyo, intervención de salud mental, psicoterapia individual y familiar, y así como también orientación y consejería. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la formación profesional y capacitación de la investigación de la TED. La DIRIS, la DIRESA y la JERESA, a través de las oficinas de recursos humanos, deben promover y llevar a cabo actividades de entrenamiento y capacitación a los profesionales de acuerdo al nivel de atención para proveer información apropiada y actualizada. Pues acá debemos de detectar tempranamente la TEA, ¿no? El trastorno de aspecto autista. Debemos más que todo brindar capacitaciones y evaluaciones de diagnóstico de la TEA y otros trastornos del neurodesarrollo, así como también la evaluación y diagnóstico de las comorbilidades. También tenemos que ver cómo afecta el impacto del diagnóstico del trastorno de aspecto autista en la persona, tanto como también en la familia y en el entorno de él. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en la coordinación y articulación con otros sectores, pues tenemos que ver que la coordinación intersectorial es necesaria debido a toda naturaleza compleja de la condición que demanda todas las soluciones y medidas que van a exceder en las posibilidades y capacidades del sector de salud. En el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales deben participar de esas acciones e iniciativas en el campo de sus funciones y responsabilidades. En relación a la articulación con el sistema educativo y el Ministerio de Salud, debemos de especializar la salud mental a los docentes, ¿no? A los profesores, en el cual debemos coordinar en el desarrollo de las actividades y en las capacitaciones a los profesores de los centros educativos. También debemos mantener una comunicación adecuada y realizar las coordinaciones necesarias con los profesores educativos y los alumnos. En relación a la articulación con el sistema de trabajo y los programas de empleo protegido del sistema de salud, podemos ver que pues aquí más que todo observamos cómo vamos a desarrollar conjuntamente, en el cual vamos a ver la promoción de empleo, programas de empleo protegido para adultos con trastornos de aspecto autista, incluyendo apoyo en la redacción, en el currículum vitae y postulaciones laborales. En relación a la articulación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, podemos observar que tenemos que desarrollar estrategias conjuntas para promover la detección temprana de la TEA y así también otros problemas en el neurodesarrollo de los niños. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver las características del desarrollo normotípico. Según la edad, vamos a ver que es de 6 meses y vamos a ver 3 ámbitos en el cual es el lenguaje, el lenguaje y comunicación, el cognitivo y sensorial y el social y el juego. En el lenguaje y comunicación debemos de ver que un niño de 6 meses debe hacer vocalizaciones o balbuceos utilizando vocales, debe hacer imitaciones o tratando de contestar a los demás, así como también debe reír, chillar en voz alta cuando está jugando, debe gritar en señal de enfado y llorar de forma diferenciada según el momento o grado de incomodidad, así como también imitar sonidos animales. En el ámbito cognitivo y sensorial, cuando se le ofrece una sonaja, el niño o el bebé debe alcanzar de inmediato y sacudirlo para producir el sonido, así como también debe manipular los objetos con atención y pasar de esta sonaja o juguete de una mano a otra, así como también debe explorar y mirar con atención los objetos y así como también olerlos o meterlos a la boca. En la parte social, el bebé debe mirar los ojos y sonreír espontáneamente en presencia de otras personas. Debe alzar las manos en señal de que quiera de que le carguen. Empieza a responder a su nombre y le gusta jugar con los demás, especialmente con los padres y con las personas que les cuidan. Siguiente, por favor. En relación a los 9 meses, vamos a ver que en el lenguaje y comunicación ya debe vocalizar libremente con algún medio de comunicación en señal de agrado o de incomodidad, así como también debe gritar para llamar la atención, debe escuchar y luego volver a gritar. Debe balbucear fuertes, largas cadenas de palabras como es el agú, el gaga,
así como también debe responder cuando le llaman por su nombre, ya entiende el no y el chao, y imita vocales y sonidos. En el nivel cognitivo debemos que ver que ya atiende a personas, objetos y eventos en el entorno. Mira la dirección correcta cuando se le cae el juguete, aún lleva los juguetes o sonajas a la boca. Y bueno, ahora en el ámbito social vamos a observar que el bebé mira los ojos cuando le hablan, sonríe y se ríe con las personas, ¿no? Así como también hace señales de adiós, juega a taparse con la manta en el donde está el bebé, toca su imagen al espejo, se sonríe y como si también aplaude en imitación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en la edad de 12 meses en el lenguaje vamos a ver que ya dice papá y mamá, dice al menos una palabra o más, va a parlotear con volumen elevado como si estuviera conversando con alguien, entiende algunas palabras como es el carro, perro, gato, responde a canciones conocidas desde su niñez, así como también imita vocalizaciones de adultos. En el nivel cognitivo sensorial, gira la cabeza mirando a la persona que le está llamando, ya siente un lugar de espacio, ¿no? En el exterior observa los movimientos de las personas, animales y vehículos, así como también reconoce a personas y familiares cerca de ellos y entiende para qué sirven los objetos cotidianos como el peine, que sirve para peinarse. En el nivel social, mira los objetos cuando le hablan y sonríen a las personas, sigue la mirada del cuidador, así como también señala con los dedos a los objetos de intereses y pues demuestra afecto, que le gusta que le abracen y apoya su cara en otra cara y se puede reír. Siguiente, por favor. En cuanto a las características que va a tener este niño con trastorno espectro autista, en los 15 meses, en cuanto al ámbito cognitivo sensorial, va a mirar con interés las cosas que van a pasar al exterior desde su ventana. También va a manipular cubos y puede construir torre de 2 cubos y luego de una previa demostración. Va a poder coger crayolas con toda la mano usando presión palmar y también va a poder explorar las propiedades y posibilidades de objetos de la casa o que produzcan sonidos. En cuanto al ámbito del lenguaje y comunicación, va a hacer muchos sonidos como si estuviera hablando y va a mantener interés de 2 o más minutos al mirar imágenes en un libro si están nombradas. Y en el ámbito social y de juego, él va a lanzar los objetos al piso repetidamente para jugar o rechazar y va a observar dónde van a caer estos objetos. Además va a ser lábil emocionalmente y bastante dependiente de la presencia de un adulto. Va a usar gestos y señalar para llamar la atención de aquello que le interesa. Y también va a buscar juguetes escondidos. Muchas de estas características van a seguir en el transcurso de su vida y solo vamos a intentar tocar las principales. En cuanto a los 18 meses, en el ámbito cognitivo sensorial, va a señalar las partes de su cuerpo y va a reconocer a su papá, mamá y hermanos. Va a disfrutar los dibujos del libro y va a pasar las hojas una por una. Además va a poder armar torres de 3 cubos después de una demostración y va a disfrutar colocar pequeños objetos dentro y fuera de un contenedor. Además de que le va a gustar aprender el tamaño de ellos. También va a explorar su entorno mientras va a aumentar la comprensión y recordando a dónde pertenecen los objetos. Y también va a imitar actividades cotidianas simples como alimentar muñecos, leer libros, barrer el piso y lavar la ropa. En cuanto al ámbito del lenguaje y comunicación, él va a conversar consigo mismo mientras juegan con entonación de conversación e inflexiones emocionales. Va a usar entre 6 a 12 palabras reconocibles y va a entender muchas más. Va a disfrutar de canciones infantiles y las va a comenzar a cantar repetidamente. En cuanto al ámbito social y de juego, va a mirar a los ojos cuando le van a hablar, van a sonreír y va a reír con las personas. Además va a voltear cuando lo llaman por su nombre. Este también va a seguir instrucciones simples como trae tus zapatos o pone este objeto a la mesa. Va a tratar a las muñecas y peluches como bebés. Además va a imitar la acción de los adultos aferrándose al cuidado ante las situaciones nuevas. Va a mirar a la mamá o al papá cuando se emociona por un juguete. Y va a pedir ayuda cuando juega con sus padres, mirando y entregando aquello con lo que juega.
Y además va a explorar solo, pero cerca de sus padres, porque va a depender aún de ellos. En cuanto a los 24 meses, en el ámbito de lenguaje y de comunicación, va a usar más de 50 palabras reconocibles y va a entender muchas más. Va a usar 2 o más palabras para formar frases simples. También se va a referir a sí mismo por su propio nombre y se va a hablar a sí mismo en largos monólogos mientras va a jugar. En cuanto al ámbito social y de juego, va a disminuir la ansiedad ante los extraños. Va a tener una imaginación y va a desarrollar el juego simbólico. En cuanto al juego simbólico, va a simular diferentes cosas como una caja de cartón, poniéndose a la oreja para simular un teléfono. De ahí va a empezar a tener secuencias cortas de juego y a definir por el uso a los juguetes pequeños. Se va a emocionar cuando va a ver a otros niños y se va a aferrar fuertemente en señal de afecto, fatiga o miedo, aunque a veces él se puede resistir y rebelarse cuando está frustrado. Va a defender sus posiciones con determinación y todavía no va a poder compartir juguetes o la atención de los adultos. Va a jugar en paralelo con otros niños, pero no con ellos. Va a mostrar una independencia más fuerte y también una conducta oposicionista, que es darle la contra a todo lo que le puedan decir. Además, va a usar los objetos de forma simbólica. En cuanto a lo cognitivo y sensorial, va a ser capaz de traer objetos que no están bajo su campo visual. Va a armar torres de 6 a 7 cubos y va a poder nombrar y asociar imágenes. Además que va a seguir indicaciones sencillas y va a tener poca comprensión de los peligros comunes. A los 30 meses, en el ámbito cognitivo-sensorial, va a reconocer detalles en imágenes de libros, se va a reconocer a sí mismo en fotografías y va a construir torres de 7 o más cubos utilizando la mano preferida. Y va a poder insertar figuras en rompecabezas analizando la forma de ellas. En cuanto al lenguaje y comunicación, este va a usar 200 o más palabras reconocibles, pero aún va a tener dificultades en la articulación y estructura de las oraciones. En cuanto a su lenguaje, va a ser comprensible y con un volumen muy elevado. Además, va a saber su nombre completo. Puede seleccionar figuras de acciones y va a estar continuamente con las preguntas de qué, quién, y puede tartamudear en situaciones de tensión o impaciencia. Sin embargo, va a disfrutar de las historias sencillas leídas de los libros con imágenes. En cuanto al ámbito social y de juego, este va a ser excesivamente activo, incansable y resistente a las restricciones. Va a tener rabietas cuando se frustra, pero se va a distraer menos. Aún va a ser dependiente del adulto. Su juego simbólico va a ser más sostenido en el tiempo y se va a unir a jugar con los niños, pero por poco tiempo, porque aún no va a tener noción de compartir. En cuanto a los 36 meses, en el ámbito de lenguaje y comunicación, su habla va a estar más modulada en volumen y en tono. Va a tener un amplio vocabulario y va a ser comprensible a personas no conocidas. Va a dar su nombre completo, sexo y hasta a veces su edad. Va a usar pronombres personales, plurales correctamente y también la mayoría de preposiciones. Aún se va a hablar a sí mismo y puede describir brevemente las actividades de presente y experiencias pasadas. Además de que va a realizar muchas preguntas y va a saber varias canciones infantiles repitiéndoles una y otra vez. Va a imitar además a los adultos y amigos y va a hacer juegos de imaginación. En cuanto a lo cognitivo y sensorial, va a construir torres de 9 a 10 cubos y hacer puentes con sus 2 manos. Va a poder dibujar personas con cabeza y añade 1 o 2 partes más. Sabe los nombres de los colores y va a identificar objetos por su función. Además de que va a poder contar, pero no reconoce los valores. Cuenta hasta el 10, pero solo reconoce entre los valores de 1 y 2. Va a entender conceptos descriptivos como grande, mojado, caliente, etc. En cuanto al ámbito social y de juego, su conducta es más dócil en general y puede ser afectuoso y confiado. Va a disfrutar jugar en el suelo con los bloques, cajas, vehículos de juguetes, etc., solo con sus hermanos. Sabe compartir objetos de juego y va a mostrar afecto por hermanos menores. Además va a combinar los pensamientos y acciones en el habla y en el juego de manera que van a tener sentido.
Él además va a poder hablar sobre lo que le interesa y va a diferenciar los tiempos del pasado, del presente y del futuro. Y además los intereses que va a tener hacia adelante. Y finalmente va a completar rompecabezas de 3 a 4 piezas según la forma de ellas. A los 48 meses, en cuanto a lo que se refiere al lenguaje y comunicación, su habla va a ser más comprensible. Sabrá algunas reglas básicas de gramática, como el uso correcto del él o ella. Sabrá sus datos personales, como decir su nombre y apellido, y en algunos casos su dirección. También relatará cuentos, experiencias y canciones. En el área cognitivo-sensorial se sabe colores y números, algunos conceptos abstractos. Puede dibujar 2 o 4 partes de un cuerpo humano. Sigue la secuencia cuando narra ciertos eventos y sabe usar tijeras. En el área social o de juegos, va a ser más sociable y va a mostrar simpatía con los compañeros con que se desarrolla, construye, se va a desenvolver creativamente en algunos juegos simples. También va a realizar dramatizaciones y juegos de roles. Va a mostrar independencia y determinación. Siguiente, por favor. Siguiente. A los 60 meses, en el área de lenguaje y comunicación, va a hablar con mucha claridad y fluidez. Puede contar una historia sencilla usando detalles. Define los sustantivos por su uso, sabe y va a narrar rimas, canciones de acertijos y pregunta el significado de algunas palabras abstractas. En el área cognitivo-sensorial va a contar objetos, dibujar el cuerpo de una persona con más de 6 partes. Va a aprender a pensar en lo que vendría a ser futuro y va a aprenderse conceptos de tiempo y secuencia. También va a reconocer el sexo de las personas y escribir letras y números. En el área de social, va a buscar complacer a sus amigos, va a seguir algunas reglas y rutinas, va a empatizar con sus compañeros de juego, le gusta cantar, bailar y actuar, va a demostrar mucha más independencia, se va a autorregular, va a ser más sensible y controlado, ya no va a mostrar la impertinencia de los 48 meses y va a elegir a sus amigos. Siguiente, por favor. Indicadores de desarrollo normal del lenguaje cognitivo y social. A los 6 meses, este va a demostrar el gorjeo. Este es imitar sonidos de los pájaros. No va a balbucear ni con monosílabos ni bisílabos. No va a emitir sonidos de vocales y va a llorar sin un motivo aparente. En el área cognitivo-sensorial no va a reaccionar ante los sonidos. No va a explorar el entorno. Se va a tener dificultad para interactuar con sus juguetes y en el área de social no va a demostrar contacto visual, tampoco afecto con sus cuidadores o con sus padres, tampoco va a atender más le presta más atención a lo que vendrían a ser los objetos que con la interacción humana y se va a dejar caer al estilo de un trapo. Siguiente. A los 9 meses en el área de lenguaje y comunicación va a presentar la ausencia del lenguaje, no va a repetir sonidos que oye, no va a balbucear, no responde cuando lo llaman por su nombre, grita o llora indiferenciadamente, lo que dificulta que el cuidador entienda sus necesidades. En el área cognitivo-sensorial no mira donde el adulto señala y no pasa juguetes de una mano a otra. En el área de social y juego no va a establecer un contacto visual, no sonríe, no diferencia a sus familiares, tampoco imita, no expresa sus emociones, tampoco gestos. Ignora los intentos de contacto que establece el cuidador y requiere mucha insistencia para que responda a alguna interacción.
Siguiente. Siguiente. A los 12 meses, en el área de lenguaje y comunicación, va a perder las habilidades que ya ha adquirido. No pide las cosas que desea, va a reírse sin un motivo aparente. No va a usar gestos ni señala. Puede decir el abecedario, números, palabras, canciones de la TV, pero no pregunta o pide las cosas que desea. En el área cognitivo-sensorial no va a notar determinados sonidos. Parece escuchar el claxon de un carro, pero no cuando se le llama por su nombre. En su propio mundo. Parece no sentir dolor y tiende a tener apego a objetos y estímulos visuales. Va a ser un poco más sensorial y sus movimientos van a ser repetitivos. En el área de social y juego no establece contacto visual. Va a tener poco interés en los juegos de interacción social. No va a querer jugar con sus compañeros. Va a preferir jugar estimulándose. Mari. Espera. En el área del lenguaje y comunicación va a perder las habilidades que ya ha adquirido. Puede decir el abecedario, números, palabras, canciones de la TV, pero no pregunta o pide las cosas que desea. Se va a reír sin un motivo aparente. No va a usar gestos ni va a señalar las cosas. En el área cognitivo-sensorial no va a notar determinados sonidos. Va a escuchar un claxon, pero no va a responder cuando lo llaman por su nombre. Él va a estar como en su propio mundo. Parece no sentir dolor y va a tender a un apego a objetos y estímulos visuales. Sus movimientos van a ser repetitivos. Mecerse, cabecear, manipular objetos en forma repetitiva. En el área de social y juegos no va a establecer contacto visual. Va a tener poco interés en juegos de interacción social, no va a jugar con sus compañeros. Sin embargo, va a preferir juegos de estimulación sensorial. No sonríe en respuesta. No nota al cuidador. No señala y prefiere jugar solo. Siguiente, por favor. 18 meses. En el área de lenguaje y comunicación, no va a señalar cosas para mostrárselas a otras personas. No va a aprender nuevas palabras. Va a perder sus habilidades. Y solo va a satisfacer necesidades inmediatas. En el área cognitivo-sensorial suele tolerar el dolor. Por ejemplo, no llora al ser vacunado, pero frente a estímulos irrelevantes puede gritar o llorar desesperadamente. No imita gestos, no sabe para qué sirven las cosas de uso común. Y en el área de social y juegos no va a establecer contacto visual, no sonríe, no señala, no hay interacción, no expresa variaciones faciales al comunicarse. No desarrolla la atención conjunta y no desarrolla el juego funcional. Siguiente, por favor. A los 24 meses no usa frases de 2 palabras. Por ejemplo, toma leche. Tiene muchas repeticiones de palabras que escucha. Poco interés en narraciones cotidianas. Y pierde habilidades que ya había adquirido. En el área cognitivo-sensorial no sabe cómo utilizar objetos de uso común, no imita y no sigue instrucciones sencillas. En el área de social y juegos no va a establecer un contacto visual. Usa pocos o no usa gestos, no sonríe ni se ríe con las personas. No desarrolla el juego simbólico. Juega solo, no se acerca a las personas, no le interesa a los niños. Responde con gestos y expresiones verbales hacia los adultos luego de mucha, pero mucha insistencia. Ya, a los 36 meses, siguiente. En el área del lenguaje no se le entiende cuando habla, no usa oraciones al hablar, repite palabras que escucha, no dialoga con el cuidador o con sus padres y pierde las habilidades adquiridas.
No puede usar juguetes sencillos y no entiende instrucciones sencillas que se le brindan. Siguiente. Siguiente. En el área social, no mira a los ojos cuando se le habla, no sonríe ni se ríe con las personas, no voltea cuando lo llaman por su nombre, no señala cuando quiere algo, solamente se limita a jalar la mano y no imita ni usa la imaginación en los juegos. No juega con otros niños ni juguetes y sus juegos siempre son repetitivos y pobres. Siguiente. Los factores de riesgo en el desarrollo son bajo peso al nacer, el recién nacido que se encuentre con ventilación mecánica, convulsiones neonatales, infecciones maternas prenatales, infecciones neonatales, maltrato, violencia doméstica y discapacidad física del niño o la niña. Entre los factores de riesgo incrementados del trastorno es tener un hermano con autismo, trastorno psicótico o afectivo de los padres, discapacidad intelectual o trastornos cromosómicos como el síndrome de Down o trastornos genéticos como el síndrome del cromosoma X frágil. Siguiente. Para realizar un análisis o el análisis de riesgo, se realiza un cual consta de 20 ítems cuya respuesta tiene que ser sí o no. Puede ser respondido por los padres o por el cuidador. También el profesional de la salud puede leerlo en voz alta y el cuidador o el padre registra la respuesta. Si se obtiene de 0 a 2 puntos, el riesgo es bajo. De 3 a 7 puntos, riesgo moderado, y de 8 a 20, riesgo alto. Siguiente. Y el flujograma de detección temprana y tamizaje. Primero tenemos que ver la presencia de los factores, las señales de alarma, las manifestaciones a los 12 meses y las manifestaciones o los factores de riesgo a los 24 meses. Si tiene alguno de estos síntomas, se realiza el anterior cuestionario y si no, se continúa con controles en CRED y se reevalúa siempre los indicadores a los 36 meses. Gracias por su atención.